Para iniciar el proceso de construcción de las placas de circuito impreso, necesitamos los siguientes materiales. Una placa de cobre de doble lado. Necesitamos la impresión en papel fotográfico de la placa de circuito impreso, las dos máscaras de impresión superior e inferior. Necesitamos un rotulador permanente, alcohol, acetona, una tercera mano. Necesitamos también un estropajo de metal, que son como esponjillas metálicas, un taladro estudiantil, brocas de 1.32, 1.8 y 1.16, estaño, pasta térmica, un cautín de 30 watts o que se pueda regular la temperatura, y necesitamos ácido férrico, 1 onza, y componentes PTH. El primer paso es recortar la placa de cobre. En este caso es una placa de cobre virgen que se llama, sabe venir de longitudes 20 por 10. Hay varios métodos para cortar este tipo de placas. La más rápida es utilizando el taladro y con un acople que saben venir. Es un disco como una sierra circular, pero no se suele ser tan preciso porque a veces se sabe ir un poco mal al momento de hacer las pasadas. Otra manera más casera, o bueno, un poco más artesanal que se puede utilizar es con la ayuda de un estilete. Se hace varias pasadas en ambos lados y con la ayuda de una sierra o tal vez una hoja como la de una navaja, se puede recortar en este caso sería los bordes un poco, y solo se hace fuerza sobre una superficie para partirla. El siguiente paso consiste en limpiar la superficie para que no quede este tipo de impurezas que prácticamente se adhieren a la placa de cobre por el tacto de las manos que se adhiere la grasa. Entonces se recomienda utilizar unos guantes quirúrgicos o guantes de nitrilo para empezar a limpiar la placa. Entonces el proceso por el cual se hace el pulido de la superficie es con movimientos uniformes y constantes sobre la placa de cobre. Y siempre se recomienda en todo momento utilizar los guantes de nitrilo o guantes quirúrgicos, debido a que eh, es la manera en la que más efectiva y la que me ha dado más resultados, debido a que la adherencia de esta parte digamos, la calcomanía de impresión, no se puede efectuar si es que no se pule bien la superficie, y posteriormente se tiene que limpiar con disolventes como Tiñer, o en este caso un poco más artesanal vamos a utilizar alcohol. Una vez terminado el proceso de pulido por alrededor de unos 5 a 10 minutos, debemos asegurarnos de que no quede ningún tipo de residuos sobre las superficies, y se procede a limpiar las mismas con disolvente como alcohol. En ambos lados.
Esta es la etapa final de la preparación de la placa previo a la transferencia térmica de la misma. En todo momento se tiene que utilizar los guantes. Como se puede observar, está mejor el acabado. Esperamos que se evapore el alcohol. Este es el resultado de la placa. A continuación se procede a recortar las calcomanías de impresión, igualmente sosteniendo en todo momento con guantes de nitrilo o de quirúrgicos eh, la hoja de papel fotográfico, debido a que igual si nosotros tocamos en alguna parte con nuestros dedos, la grasa va a afectar la transferencia térmica y va a evitar que se transfieran las pistas, como me ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces lo que tenemos que hacer es recortar las partes, los bordes, dejando un pequeño espacio de alrededor de un medio centímetro como máximo. O si no, igual se puede recortar por los filos utilizando un estilete o una tijera. Una vez recortadas las calcomanías de impresión, como se puede observar, se deja un pequeño espacio entre los bordes para que sea fácil el proceso de transferencia térmica. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar una hoja de papel en la superficie donde vayamos a trabajar y ubicamos sobre ella la calcomanía de impresión. El diseño del circuito enrutado fue desarrollado en la parte de componente de diseño del proyecto y fue dimensionado a medida de 10 por 10 más o menos, para que pueda estar en los límites de las placas que se consiguen en las electrónicas. Entonces nosotros únicamente colocamos sobre la calcomanía la placa de cobre, el lado que nos parezca, digamos, más correcto, que esté mejor pulido, y con la ayuda de masking o de cinta adhesiva, simplemente ubicamos y aseguramos la posición de la placa junto con la calcomanía de impresión. Las impresiones fueron realizadas como ya expliqué antes, en papel fotográfico y fueron hechas a láser. Hacemos buena presión para evitar que se mueva. Hacemos esto en los 4 lados, los perímetros de la placa. Como se puede observar, el masking asegura la parte de la calcomanía junto con el cobre. Ponemos 2 lados más. Hacemos presión. Listo. El siguiente paso es preparar el proceso de planchado, por el cual nosotros vamos a hacer uso de una plancha más o menos casera.
La vamos a setear en el nivel 4 de que es más o menos algodón. Ahora vamos a empezar con el proceso de transferencia térmica. Entonces, como nos había quedado de esta manera, lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta y asegurar la hoja de papel sobre la superficie de trabajo. Esto para asegurar que no se nos mueva mucho la... Entonces nosotros nos aseguramos de que haya una buena temperatura superior a los 200 grados y empezamos a planchar sobre la superficie que habíamos dejado, haciendo movimientos rectilíneos por alrededor de unos 12 minutos, presionando con fuerza, pero cubriendo todas las superficies. Luego de transcurrir un tiempo prudente estando realizando la transferencia térmica, el papel mismo comienza a ceder. Entonces, pasados los 12 minutos, retiramos los adhesivos y procedemos a retirar la calcomanía. Ya, como podemos observar, la transferencia térmica fue exitosa. Y bueno, no siempre sale a la primera, esto es un poco más de práctica, requiere mucha artesanía. Hay unas pequeñas pistas que no se transfirieron bien, pero todo depende de los movimientos y la cantidad de tiempo que se haya mantenido la transferencia. Se recomienda tener a la mano unos marcadores, o sea, permanentes de cualquier marca, no importa mucho. Ya que como no va a salir a la primera, es recomendable que se practique en placas así de un solo lado, ya que no cuestan mucho. Lo que se trata de hacer es completar las líneas que no se hayan transferido utilizando un rotulador. En este caso esperaremos un poco que se enfríe la placa para proceder a corregir las pistas que están que se encuentran un poco, o sea, están ahí visibles la parte de cobre todavía. Tiene que estar protegida por el vinilo, por esta parte de la impresión. Lo que podemos hacer hasta mientras es tratar de limpiar la parte posterior de la cara para la siguiente etapa de la transferencia térmica. Una manera efectiva de limpiar las impurezas que quedan cuando entra en contacto con el calor este tipo de material como es la cinta adhesiva es utilizando un poco de acetona y tener cuidado de que no se nos pase al lado que acabamos de imprimir. Entonces con la acetona se nos va cualquier tipo de residuo. O también se puede utilizar disolvente de poliuretano, que es como tiñer. Como se puede observar,
la placa vuelve a estar como en las condiciones iniciales y está lista para la siguiente etapa de la transferencia térmica. Pero nosotros vamos a aprovechar para, en este caso, dar unas pasadas limpiando las zonas un poco con la acetona. Cuidado de que no se de topar las partes con la tinta. Vamos a utilizar en este caso un rotulador permanente marca Sharpie. Para ir corrigiendo poco a poco. Esto es un poco un proceso más de paciencia, ya que cualquier error nos puede llevar a unir las pistas que no correspondrían a estar en contacto, creando hasta cortocircuitos dentro de los componentes. Y en el caso de que eso llegue a pasar, simplemente tenemos que limpiar las líneas que hayamos hecho mal con un poco de acetona. Y otra consideración sería que tener en cuenta, tener a la mano unos alfileres, como posteriormente vamos a realizar unas perforaciones en los extremos de los, por así decir, pines, y atravesarlos con un alfiler para que podamos empatar la otra cara de la impresión en el otro extremo y no se nos mueva mucho la calcomanía y quede todo en contacto. Entonces este procedimiento llevaba un poco de tiempo, así que una vez realizadas las correcciones de las pistas, no fueron demasiadas. Se tiene que considerar que, por ejemplo, algunas pistas no se junten, como ocurrió en este caso. Justo aquí, aún no sé por qué sucede esto. Simplemente en el momento de la impresión, tal vez por el movimiento o tal vez se movió 1 milímetro, se juntaron estas dos, ya que yo no les he pasado, como se puede observar, ningún tipo de, marca con el rotulador Sharpie. Simplemente ya salió así la transferencia térmica. Lo que se hace en este caso es coger un destornillador y tratar de eliminar la conexión que hace cortocircuito. Ahora se tiene que preparar la placa de circuito impreso para ser colocada en la parte posterior la otra máscara de impresión. Entonces, como habíamos quedado antes, vamos a hacer uso de un taladro para hacer orificios en los extremos, que son los pads, que son más o menos de la medida de 1,8, para que, ya que tienen la misma medida de orificio, nos va a permitir ingresar en estos orificios, unos alfileres para así cuadrar por el otro lado la otra máscara de impresión. Entonces, el método que me sirve a mí es colocar una superficie como que en este caso espuma flex, y sostener un extremo. Entonces cuadramos la punta de la broca sobre el orificio y con mucho cuidado iniciamos a taladrar. El espuma flex nos ayuda para que no se desbaste la punta de la broca.
Bueno, ahora nos toca preparar la otra máscara de impresión. Entonces para ello nosotros vamos a hacer unos orificios con la punta de un jumper en los extremos que habíamos acordado. Por último aquí. Listo. Entonces nosotros lo que tendremos que hacer es ahora empatar las dos partes. Siempre asegurándonos de que sea el lado correcto. En este caso vendrían así, observando los dos lados. Entonces se pueden utilizar alfileres o cualquier tipo de guía. Lo único que nos ayuda a esto es para que se coloquen de manera precisa ambas caras. Más o menos así. Doblamos por un extremo una patilla para asegurarlo. Procedemos a hacer lo mismo con las siguientes. Más o menos así. Por último vamos al otro lado, al lado sobrante. Y listo. Entonces una vez emplazadas en las partes correspondientes se puede ajustar con la cinta que utilizamos antes, con mucho cuidado. Entonces una vez ya asegurado el lado con masking, se procede a retirar las guías. En este caso las guías eran las patillas de unos LEDs. Unos alfileres también pueden ser útiles, pero hay que considerar de que entren por el orificio. Entonces, teniendo ya un lado asegurado, lo único que tenemos que hacer es colocar una hoja de papel y volver a hacer el procedimiento que hicimos anteriormente. En este caso, para no afectar la máscara que ya se adherió en la parte de anteriormente, se podría colocar otro pedazo de papel, o en este caso nosotros vamos a utilizar la misma máscara que se imprimió antes.
colocándola en el mismo sentido que a la cual nosotros le habríamos hecho la transferencia térmica. Y ahí aseguramos con más. Este paso es únicamente para que no se nos mueva nada al momento de hacer la transferencia térmica con la plancha casera. Aseguramos los 4 lados. Y listo. Damos la vuelta ya que este es el lado el que queremos hacer la transferencia. Y le volvemos a asegurar a la superficie de trabajo, que en este caso es la mesa de escritorio. Lo aseguramos muy bien. Aseguramos la parte superior, presionamos. Los bordes laterales. Este es un método artesanal, o sea, no hay nada de especial. Se hace con las herramientas que se tienen a la mano. Y se hace lo mismo que el anterior vez. Cogemos la plancha, digamos, en el nivel 4 o 5. Si es que tiene la temperatura máxima, la colocan igual. Y con movimientos rectilíneos y uniformes. Comenzamos a planchar en toda la superficie. Y no paramos durante 12 minutos. Bueno, una vez terminado el proceso de la transferencia térmica, de nuevo retiramos la calcomanía de impresión de la superficie para que se realice la transferencia térmica. Con mucho cuidado, lo más rápido posible. Como se puede observar, no hubo mayor complicación en la parte de la transferencia, menos a excepción de unos pads que se pueden corregir fácilmente con, no sé, cómo llamarlo, que se pueden corregir con el método del rotulado. Entonces nosotros, para enfriar rápidamente, podemos colocar alcohol. Damos una pasada rápidamente con un trapo, limpiamos las impurezas. Igual puede ser también al otro lado, por si acaso, que se enfríe rápido. Dejamos actuar unos segundos que se enfríe. Ya baja la temperatura. Entonces ya podemos dar unas pasadas con el rotulador. Igual no son tan importantes los pads.
A excepción de, digamos, la parte de aquí que sí necesita un retoque. Y esto es ya un proceso muy meticuloso y tiene que ser de precisión para que queden bien las pistas. Entonces así terminamos la parte del, bueno, eh, la transferencia térmica. Ahora tenemos que enfocarnos en el ataque químico, utilizando el ácido férrico. Entonces nosotros vamos a tener que ver si corregimos algunas rutas que no hayan quedado bien. Tal vez limpiar la parte de aquí de la pegatina de la cinta adhesiva con un poco de acetona y al menos pasar 3 veces cada pad o cada ruta que no se haya transferido correctamente. Bueno, ahora vamos a empezar con la preparación del ataque químico. Es el siguiente paso para la fabricación de circuitos, de placas de circuito impreso. Entonces, lo que necesitamos es un recipiente desechable de plástico, un cepillo también que se pueda desechar para acelerar el proceso, y se necesita el ácido férrico, que en este caso venden en las electrónicas. Hay que tener cuidado al manipular esto, ya que es nocivo para la salud. Evitar tocarse los ojos o la cara. Elementos también como, no sé, el celular y cosas así. Siempre hay que evitar tocar el ácido o lavarse las manos si es que se llega a tocar por error, para no dejar residuos en otros dispositivos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar 16 gramos de ácido férrico por cada 175 mililitros de agua, que vendrían a ser más o menos un vaso de agua. Entonces, como podemos observarnos, no nos vendieron una onza, nos vendieron 21 gramos. Pero es más que suficiente para esta placa de doble lado de cobre. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es vertir el ácido férrico dentro del envase donde queremos preparar la solución, recordando que se va a desechar luego, o lo guardamos para seguir haciendo otras placas. Bueno, una vez que tengamos todo el ácido vertido, añadimos 175 mililitros de agua. Hay que tener mucho cuidado y utilizar una mascarilla para evitar entrar en contacto con los gases que se esparcen. Entonces mezclamos la solución. Y ahora, con la ayuda de unos soportes, o en este caso vamos a utilizar unos plásticos, podemos hacer una suspensión de la placa. Bueno, la sumergimos y la dejamos actuar unos minutos. Bueno, si tenemos que mover la placa, sea para, como dije anteriormente, colocar unos soportes. En este caso son pedazos de acrílico que sobraron de los cortes de la tapa. Podemos crear la suspensión necesaria para que se efectúe con mayor rapidez la eliminación del cobre que no está protegido por la tinta de vinilo. Entonces sí,
Lo levantamos, como se puede observar, está haciendo efecto el ácido sobre la placa. Si nosotros queremos tener más, digamos, acelerar el proceso, con la ayuda de un cepillo podemos ir como que eliminando el cobre, como se puede observar. Se va eliminando el cobre más rápido. Pero nosotros nos arriesgamos a que se elimine también un poco de las pistas, así que le vamos a dejar actuar. Bueno, esto lleva su tiempo, así que lo dejan nomás reposar. Una media hora, 40 minutos. Luego de haber transcurrido un tiempo prudente, en este caso se lo dejó alrededor de unas 8 horas en el ácido. Se puede observar cómo todo el cobre que estaba en este caso expuesto y no estaba protegido por la calcomanía se desprendió de la placa, quedándonos las pistas del enrutamiento y las conexiones del circuito de la placa de control. En este caso eh, se utilizó igual un pequeño cepillo para igual desbastar las partes que quedaron todavía residuales de cobre. Igual hubo unas partes que no se trataron, que no se trató bien con el ácido, y lo que se hizo fue utilizar un desarmador plano con punta plana para tratar de quitar el cobre que quedaba excedente. Posteriormente a esto nosotros tenemos que proceder a limpiar toda todos los residuos, todas las impurezas que tiene la placa en este momento, que es simplemente el ácido que queda aquí. Entonces lo que se puede hacer es utilizar disolventes, porque igualmente nosotros en este momento tenemos que quitar la calcomanía que está ahora protegiendo las pistas, como vinilo que está aquí de color negro. Para ello nosotros vamos a utilizar lo que es, bueno, un trapo de esponja, y vamos a utilizar un disolvente como acetona pura. En este caso es la misma acetona que es para las uñas. Como se puede observar, la acetona hace que se disuelva, bueno, la pintura en este caso es un diluyente, y se puede ver cómo se va exponiendo poco a poco el cobre que conforma las pistas. Entonces este proceso es un poco igual tardado. Entonces nosotros para acelerar esto también podemos utilizar el rastrillo metálico, que es la esponja que teníamos anteriormente, que utilizamos para pulir la placa. Entonces este proceso es como los demás, es meticuloso y se trata de no ensuciar más las superficies que tenemos. Claro, se puede dejar actuar la acetona durante unos minutos sobre la superficie para empezar a quitar la calcomanía. Bueno, una vez he retirado la parte de la tinta que protegía las pistas de cobre,
se puede observar que este es el resultado preliminar al, al montaje de los componentes sobre la placa. Entonces, el método que se hace es aplicar acetona en la superficie y dejar que esta actúe un rato. Y como se puede observar, la pintura simplemente se comienza a disolver y es más fácil retirar la parte que protege a las pistas de cobre. Igual este es un proceso, como dije antes, meticuloso y hay que tener paciencia. Bueno, como una recomendación, si es un poco difícil retirar la parte de la tinta, se puede coger un poco de la esponjilla metálica y igual con la solución disolvente, simplemente rayar la superficie. De esta manera. Y pues bueno, esto es preliminar al montaje de los componentes sobre la placa. Bueno, el siguiente paso es hacer las perforaciones con un taladro en los orificios correspondientes. Entonces nosotros vamos a empezar por las vías, que son puntos de conexión entre ambos lados de la placa de circuito impreso. Entonces la vía lo que hace es únicamente hacer el contacto, por ejemplo, entre este lado con la patilla, que en este caso va a ser una patilla del step down. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar una broca de 1.32. Como se puede observar, se perforó en ambos lados de la placa. Bueno, posterior a perforar los 144 puntos de suelda, bueno, es recomendable realizar todas las perforaciones con el calibre de broca menor. En este caso fue de 1.32 pulgadas. Esto es para evitar estar cambiando cada rato las brocas y que nos sirva como guías, por ejemplo, de algunos pads que son un poco más, que tienen un calibre mayor. En este caso se cambia el tamaño de la broca y se procede a perforar. Como ya están hechos los orificios, simplemente se vuelve más fácil ya que nos sirve como guías. Entonces lo que hacemos es continuar perforando la placa. Vamos a empezar con a completar los orificios correspondientes de los pads que son de 1 a 8 pulgadas.
Bueno, para iniciar el proceso de soldadura necesitamos tener un cautín de 30 vatios o a su vez uno que pueda llegar a una temperatura de 325 grados. Necesitamos una tercera mano, estaño y pasta térmica. Entonces nosotros vamos a empezar con el ensamble de la placa de circuito impreso y nos vamos a guiar por el diseño de enrutamiento desarrollado en el componente de diseño del proyecto. Entonces nosotros vamos a empezar colocando las vías. En este caso vamos a utilizar resistencias en la parte metálica para formar la parte del pad entre las dos partes de la placa. Entonces simplemente nosotros vamos a soldar en ambos lados. El proceso es el mismo que se realizará en todos los componentes. Entonces para ello vamos a ocupar el estaño. En este caso tiene bajas concentraciones de plomo para dar un mejor acabado. Nosotros, para evitar quitar el temple de la punta del cautín, vamos a limpiarlo con un rastrillo metálico. ¿Ya? Y para soldar simplemente untamos un poco de pasta térmica en el pad. Y añadimos un punto de solda. Listo. Al otro lado también repetimos el proceso. Y empezamos a retirar el excedente. De esta forma es que queda comunicada a ambos lados de la placa de circuito impreso. Este proceso es repetitivo para todos los pads que se pueden observar en el diseño del circuito. Bueno, como elemento de control de voltaje, nosotros tenemos que ensamblar un controlador, un convertidor de CDC step down, el cual va a estar en la placa de circuito impreso, montado sobre unos espadines. Entonces nosotros tenemos que emplazar los espadines en los orificios correspondientes. De esta manera nosotros procedemos a soldar en la parte posterior de la placa, utilizando la misma técnica. Primero untamos un poco de pasta térmica en los pads y acercamos un punto de suelo.
Eso hacemos con los 4 pines. El estaño, mientras menos porcentaje de plomo, es más fácil soldar, ya que el plomo hace que se necesite una mayor temperatura. Listo. El siguiente paso es dar la vuelta y colocar en la posición correcta el step down para proceder a soldar. Si es necesario, se tiene que doblar un poco los espadines para que encajen. Un poco así. Y ahora procedemos a soldar en la parte superior, utilizando la misma técnica de soldadura. Si para lograr un buen acabado es necesario practicar la soldadura, ya que muchas veces no sale la primera y siempre hay que conocer las herramientas con las que uno trabaja, porque no siempre se puede disponer de un coating que se pueda regular la temperatura. Por lo general se utiliza de 60 o 30 vatios, siendo la de 30 vatios la más aconsejable. También existe un tipo como de aislante que suele ser como un mineral que se suele fundir con un poco de tiñer, pero eso las tienen las electrónicas y no muchas veces se puede conseguir, pero no es para dar un mejor acabado. Ya. Entonces este es el resultado del step down. De aquí otro tipo de soldadura más o menos sería los componentes PTH, que son los componentes plated through hole, que son prácticamente los que se colocan a través de los orificios designados. Igual no hay mucha dificultad en estos componentes, solo que a veces toca cuidar muy bien de que, por ejemplo, eh, cuando en la parte superior se tiene pistas, se tiene que soldar por arriba también. Entonces eso es un poco también. De hecho, esta parte es la más difícil de soldar, ya que se tiene que tener mucha precisión. Soldar primero por arriba, solo en este pad, y continuar con los siguientes. Entonces le damos un poco de espacio, solo en este caso, y seguimos colocando los componentes. En este caso colocamos primero las borneras, ya que eh, soldarlas al final representaría como que tal vez sería un poco incómodo, ya que hay más componentes que son, bueno, no ocupan tanto tamaño, pero mm, esto nosotros los vamos a poner para que no, aprovechando que se tiene todavía un buen material de estaño y es para fines prácticos del video. Si llega a darse el caso de que se mueven mucho o a darle la vuelta a los componentes se caen, eh, una opción es ajustarlas bien en la superficie y con una cinta adhesiva sujetarlas para que al momento de darle la vuelta no, no se caigan los componentes. El proceso de soldadura es repetitivo para todos los componentes PTH de mayor complejidad. De ahí otro parámetro que es importante es el de los espadines. En este caso tenemos dos tipos. Los tipo macho, que son en las salidas,
Eh, Estos se sueldan en la parte posterior de la placa. Y también tenemos los espadines tipo hembra, que estos nos permiten, son especiales ya que nos permiten soldadura entre ambos entre ambas lados de la placa. Entonces nosotros simplemente nos enfocaríamos en las entradas de los circuitos integrados, que vendrían a ser como los amplificadores operacionales que se insertan en la comparación, en la etapa de comparación de la placa. Entonces nosotros tenemos que de una sale la salida TC, por ejemplo, la de aquí, y esta nos demanda que hay que soldar en la parte superior de la placa. Como se puede observar, se tiene que soldar primero por arriba para continuar a los demás lados. Entonces nosotros procedemos a preparar la placa para soldar. Bueno, no hay mayor complejidad en esto, solo hay que tener como que conocer cómo funcionan nuestras herramientas y equipos. Dependiendo del estaño que tengamos, tendremos un diferente acabado. Entonces untamos un poco de pasta térmica en un lado y simplemente añadimos un punto de solda en el pad correspondiente que nos permite la comunicación en el lado superior de la placa. De esta manera se soldó el pad en la parte superior, damos la vuelta y procedemos a soldar en la parte posterior, en la parte inferior. Hacemos el mismo procedimiento. Primero untamos, recubrimos la superficie con la pasta térmica. Esto se hace para dar un mejor acabado en la soldadura y evitar que se adhiera a los puntos de suelda entre varias pistas. Vamos por punto, siempre cuidando de que no se vaya mucho estaño en cada toque con el coating. Una vez soldados los espadines, tenemos que soldar la parte de los zócalos, que vienen a ser, como explicamos antes, los espadines tipo hembra. Entonces, para ello nos aseguramos de que estén en posición. Procedemos a realizar el mismo procedimiento de soldadura. Llenamos los pads con un poco de pasta térmica. Y procedemos a soldar.
Finalmente, este es el resultado de los espadines tipo hembra, los cuales nos van a permitir colocar los circuitos integrados, tanto los amplificadores operacionales como las compuertas lógicas, ya que vienen en tiras de aproximadamente unos 40 espadines. Como se puede observar, esto nos permite colocar los circuitos integrados. De esta manera. Bueno, el procedimiento de aquí es el mismo, no cambia nada. Es cuestión de práctica y de tener un poco de precisión al momento de soldar. Finalmente este es el resultado del ensamblaje de la placa de circuito impreso. Se completaron los 144 puntos de suelda, junto con los componentes PTH, las vías, los componentes que son de borneras y el step down. Bueno, es un trabajo muy que conlleva mucha artesanía y este es el producto final, previo al montaje de los módulos.